Hola chicas, pues buenas noches, ya son las 8, ya pasa de las 8 y vamos a empezar con este taller. Estoy emocionada porque ya tenía años que no lo hacíamos. ¿Te acuerdas, Mari? Paz, ahí apáganme así, sí o no. Tenía años que no estábamos en un taller y bueno, pues ya regresando a las cosas que nos gustan, creo que las que estamos aquí, por algo estamos. Y bueno, vamos a iniciar este taller con este libro del doctor Camilo Cruz, el cual se llama La Vaca. Les di una pequeña descripción de lo que significan las vacas. Les voy a leer un pedacito de aquí de lo que es la síntesis del libro y dice, el verdadero enemigo del éxito no es el fracaso, como muchos piensan, sino el conformismo y la mediocridad. En esta extraordinaria historia, la vaca simboliza todo aquello que nos mantiene atados a una vida de mediocridad. Representa toda excusa, pretexto, creencia o justificación que nos invita al conformismo y nos impide utilizar nuestro potencial al máximo. Uno de los grandes retos que enfrentan las personas es superar sus propias limitaciones. Muchos parecen haber sucumbido a una epidemia de excusas, temores y falsas creencias que los condicionan, limitan su potencial y afectan su desempeño en todas las áreas de su vida. Todos cargamos con más vacas de las que estamos dispuestos a admitir, pretextos con los cuales buscamos convencernos a nosotros mismos y a los demás de que la situación no está tan mal como parece, a pesar de que no la podamos soportar un minuto más. Excusas que no consiguen convencernos y lo único que logran es condenarnos a la mediocridad y privarnos de alcanzar nuestros sueños. Este libro te mostrará lo que puedes lograr cuando finalmente te liberas de aquellas ataduras y comienzas a utilizar tu verdadero potencial. Acepta el reto de vivir una vida libre de vacas, una vida donde todo sueño es posible y los únicos límites son aquellos que tú mismo te impones aquí. Ese es un pequeño resumen del libro y bueno, tienen ahí su PDF a la mano, ¿verdad? ¿No lo tienen? Sí lo tienen. Bueno, yo decía por si alguna palabra, alguna frase les hace así como que clic, la subrayen, porque por algo les está resonando, algo les quiere decir esa palabra. Si lo tienen a la mano, está bien. Si no lo tienen, para la próxima, ojalá lo puedan tener ahí con ustedes. Les va a ayudar mucho, mucho. ¿Sale y vale? Y bueno, vamos a iniciar. Quien tenga ahí su PDF, lo puede ir siguiendo conmigo. Y nos vamos a ir directo, como dicen, a la carnita, ¿ok? Les voy a leer la introducción, está chiquitita. Dice, creo que mi vaca mayor era que mi vida se había convertido en una búsqueda constante de culpables por mis fracasos. Me había convertido en un experto para identificar a los responsables de todo lo malo que me ocurría. Después de leer La vaca, entendí que soy yo el único responsable de lo bueno o lo malo que me suceda. Estoy seguro que nuestro continente sería otro sin tanta vaca que nos ayuda a justificar nuestra pobreza y por ende nos mantiene atados a la miseria. Esta introducción la hizo Alejandro Bolivia. ¿Les va sonando esto que estamos leyendo? ¿Creen que ustedes tengan vaquitas ahí en su cabecita? ¿Tengan un establito ahí? ¿No? ¿O un establote? Yo tenía un establote, pero ya fui matando estas vaquitas. Hay todavía y todavía y no se quieren ir algunas. Pero bueno, se van a ir, ¿vale? Esa es la pequeña introducción, chicas. Y vamos a darle ahora sí al primer capítulo. La trágica y feliz historia de la vaca. Este libro transformó por completo mi manera de ver la vida. Después de observar lo que he logrado hasta ahora, me doy cuenta que pude haber hecho más
si no hubiese tenido la vaca de sentirme conforme con lo poco que he conseguido. A pesar de mi gran potencial, he desperdiciado una gran parte de mi vida en excusas, tales como mis padres no me apoyaron lo suficiente y por eso yo batallé tanto para terminar mi carrera. O los problemas económicos en mi familia nunca me han permitido lograr mis metas. Cuando viví en el extranjero me escondí tras las vacas de ¿cómo voy a sobresalir aquí si este no es mi país? ¿Cómo voy a sobresalir de aquí? Repito, si este no es mi país. O aquí no quieren a los extranjeros. La lección más importante que he aprendido es que no hay obstáculo más grande que yo misma y que siempre seré lo que yo quiera ser. Ya hemos leído o hemos escuchado esto, yo creo que en muchas partes, ¿no? En muchos lugares de que nosotros somos los responsables de nuestra propia vida, nosotros creamos la historia que queremos crear, porque nadie es dueño de nuestra vida, sino nosotros mismos. Diosito nos la regaló a nosotros, nada más. Y a veces dejamos esa vida en manos de otras personas, dejamos que nos estén manejando como marionetas. Pero bueno, dice, cuentan quienes fueron testigos de esta historia que en cierta ocasión un sabio maestro deseaba enseñar a uno de sus jóvenes estudiantes la clave para llevar una vida próspera y feliz. Conocedor de los muchos retos y dificultades que enfrentan los seres humanos en su búsqueda por la felicidad, el anciano pensó que la primera lección que el joven debía aprender era el por qué muchas personas viven encadenadas a una vida de conformismo y mediocridad, llevando existencias apenas tolerables, incapaces de sobreponerse a los obstáculos que les impiden alcanzar el éxito. Sabía que para entender esta importante enseñanza, el muchacho debía ver por sí mismo lo que sucede cuando permitimos que la mediocridad se apodere de nuestras vidas. Así que decidió salir esa misma tarde en busca del lugar más ruinoso y desolador de toda la provincia. Ese sería su salón de clases. Después de caminar largo tiempo, encontraron el vecindario más empobrecido que habían visitado en toda la región. Sus habitantes parecían resignados a su suerte, permitiendo que la inopia se adueñara de sus vidas. Una vez allí, los dos hombres se dieron a la tarea de buscar la más pobre de todas las viviendas, en la cual, por sugerencia del maestro, pedirían posada para pasar la noche. Hacia el final de la tarde llegaron a las afueras del pueblo y allí, en la parte más alejada del pequeño caserío, en medio de un terreno baldío lleno de desperdicios y basuras, se detuvieron ante el rancho más triste y desvencijado que habían visto hasta entonces. Aquella casucha medio derrumbarse, sin duda alguna, pertenecía a la más necesidad de todas las familias de aquel vecindario. Sus padres se sostenían en pie de milagro, aunque amenazaban con venirse abajo en cualquier momento. El improvisado techo dejaba filtrar el agua por todas partes y la basura y los desperdicios se acumulaban a su alrededor, dándole al lugar un aspecto aún más decadente y repulsivo. El dueño, un tanto alarmado por la presencia de los dos forasteros, salió apresurado a su encuentro. No era común hallar viajeros por esas tierras olvidadas, y menos aún aquellos cuya apariencia contrastaba tanto con la indigencia y penuria del lugar. Saludos, buen hombre, dijo el maestro buscando tranquilizarlo. ¿Será posible para dos cansados viajeros encontrar posada en su hogar esta noche? El hombre los observó con curiosidad, tratando de adivinar sus intenciones. Aunque era una persona serena y apacible, la adversidad lo había vuelto cauteloso y desconfiado, y la presencia de dos extraños era suficiente para poner en alerta hasta las personas menos precavidas. Sin embargo, algo en la mirada sosegada del viejo
le dio tranquilidad. Saludos, respondió, aún sin mucha efusividad. Parece que han extraviado su camino. Los tres hombres platicaron un buen rato y poco a poco las palabras del anciano se encargaron de disipar las sospechas y temores del dueño de casa. Después de varios minutos de animada conversación, los invitó a pasar. Cuando entraron, su sorpresa fue grande el encontrar que en aquella casucha de apenas 10 metros cuadrados vivían 6 personas. El hombre, su esposa y 4 hijos se las arreglaban para acomodarse de la mejor manera posible en tan reducido espacio. Sus ropas viejas y remendadas y la suciedad que ceñía sus cuerpos era clara evidencia de la profunda miseria que ahí reinaba. Sus miradas apagadas y sus cabezas bajas eran señal de que la pobreza no solo se había apoderado de sus cuerpos, sino que también había encontrado albergue en su mente. No parecía haber ningún objeto de valor, pensó el discípulo, asombrado de la indigencia total que se había apoderado del lugar. Sin embargo, al salir nuevamente de la casa, para sorpresa suya, descubrió que en medio de aquel estado de penuria y dejadez, la familia contaba con una posesión extraordinaria. Bajo tales circunstancias, eran dueños de una vaca. Escuchen aquí, pongan atención. El animal no era gran cosa, pero la vida de aquella familia parecía girar en torno a él. Hay que darle de comer a la vaca. Asegúrese que la vaca ha bebido suficiente agua. ¿Está atada la vaca? Es hora de ordeñar la vaca. Ciertamente la vaca jugaba un papel de gran prominencia en la vida diaria de sus dueños, a pesar que la poca leche que producía escasamente era suficiente alimento para sobrevivir. No obstante, la vaca parecía servir a un propósito mucho mayor. Era lo único que los separaba de la miseria total, en un lugar donde el infortunio y la escasez eran el pan de cada día. Tal posesión les había permitido ganarse no solo el respeto, sino la envidia de sus vecinos. Esa noche los dos hombres durmieron allí en medio de la privación y el desorden reinante. El sueño sorprendió al muchacho tratando de intuir el momento exacto en que aquella familia dejó de luchar por una mejor vida y llegó a convencerse a sí misma de aquel rancho y las condiciones infrahumanas en que subsistían eran a todo a lo que podían aspirar. Al día siguiente, muy temprano, asegurándose de no despertar a nadie, el maestro y su aún sorprendido discípulo se dispusieron a continuar su camino, después de darle una última mirada al lugar, tratando de llevarse consigo una imagen mental de la desolación de la cual fue testigo durante su corta estadía. El joven abandonó la morada sin estar seguro de haber asimilado la lección que su maestro había pretendido enseñarle. Una vez afuera, antes de emprender la marcha, el sabio anciano le dijo en voz baja: «Es hora que aprendas la lección que nos trajo estos parajes». La afirmación tomó por sorpresa al estudiante, quien aún no veía el beneficio de haber pasado una incómoda noche que, si bien puso de manifiesto los resultados de una vida de conformismo y mediocridad, no lo llevó más cerca de descubrir el origen de tal estado que abandonó. Esta era la verdadera lección. El maestro lo sabía y había llegado el momento que su joven discípulo lo aprendiera. Lentamente el anciano caminó en dirección al lugar donde se encontraba atado el animal, a no más de 30 metros de la vivienda, y allí, ante la incredulidad, la mirada del joven, y sin que éste pudiera hacer nada para evitarlo, súbitamente sacó una daga que llevaba en su bolsa y con un movimiento rápido y certero proporcionó al animal una mortal herida que ocasionó que éste se derrumbara instantáneamente y sin hacer mayor ruido. «¿Qué has hecho?», murmuró el muchacho horrorizado, tratando angustiadamente de no despertar a su familia. «¿Qué clase de lección es esta que deja una familia en la ruina total? ¿Cómo has podido matar esta pobre vaca que era su única posesión? ¿Qué sucederá con ellos ahora?». Sin conmoverse ante la angustia o los interrogantes de sus compañeros de viaje,
El anciano se dispuso a continuar la marcha, dejando atrás la macabra escena y a una familia obligada a enfrentar un futuro incierto y la posibilidad de una miseria aún mayor. Por su parte, el muchacho no lograba descifrar el significado de lo que acababa de observar. Le perturbaba la aparente indiferencia de su maestro por la suerte de aquellas personas y la certeza de saber que lo ocurrido esa madrugada había condenado a muerte a una humilde gente que les habían brindado todo lo que tenían. En los días que siguieron le asaltaban una y otra vez la nefasta idea de que sin la vaca la familia seguramente moriría de hambre. ¿Qué otra suerte podía correr tras perder su única fuente de sustento? El tiempo pasó y poco a poco fue borrando el recuerdo de aquel trágico episodio. Sin embargo, cuando todo pareció olvidado, una tarde su maestro le sugirió retornar a aquel paraje para descubrir cómo había sorteado aquella familia lo ocurrido. La sola mención del suceso, aparentemente perdido en su memoria, trajo a su mente de nuevo el sinsabor de un evento que aún después de todo ese tiempo seguían sin entender. Una vez que pasó por su mente el siniestro papel que ellos jugaron en la infeliz suerte de aquella pobre gente, ¿sobrevivieron al duro golpe?, se preguntaba. ¿Pudieron empezar una nueva vida? ¿Cómo los encararía después de lo sucedido? A regañadientes el joven aceptó, y a pesar de todas las dudas que pesaban en su corazón, emprendió el viaje de regreso en compañía de su maestro. Después de varios días, los dos viajeros llegaron de nuevo al caserío, pero sus esfuerzos por localizar la humilde vivienda fueron vanos. El lugar parecía ser el mismo, pero donde un año atrás se encontrara la casucha, ahora se levantaba una casa grande que daba la impresión de haber sido construida hacía poco. Se detuvieron para observarla a la distancia, para asegurarse de estar en el mismo lugar. No había duda, era ese lugar. De repente, el muchacho tuvo el sombrío presentimiento de que la muerte de la vaca había sido un golpe demasiado duro para la pobre familia. ¿Qué habría sucedido con ellos?, se preguntó, y el recuerdo de aquel terrible día le produjo náuseas. Tal vez se vieron obligados a abandonar el lugar y alguien con con mayores recursos se adueñó de él y construyó esta nueva vivienda. ¿A dónde habrían ido a parar? ¿Acaso fue la pena moral la que los doblegó? Todo eso pasaba por la mente del estudiante mientras se debatía entre el deseo de acercarse a la casa para indagar por la suerte de sus antiguos moradores, o continuar su viaje y así evitar la confirmación de sus peores sospechas. ¿Cuál no sería su sorpresa cuando de su interior vio salir al mismo hombre que un año atrás les diera posada? En un comienzo pareció no reconocerlo, pero era claro que se trataba de la misma persona. Sin embargo, algo había cambiado de manera radical, advirtió mientras saludaba a su viejo anfitrión. Sus ojos tenían un brillo inusual, vestía ropas limpias y su amplia sonrisa indicaba que algo significativo había sucedido. ¿Cómo era esto posible? Hace un año, durante nuestro breve paso por aquí, fuimos testigos de la inmensa pobreza en la que ustedes se encontraban, señaló sin medir la imprudencia de sus palabras. ¿Qué ocurrió durante este tiempo para que todo cambiara? Ignorante del papel que los dos hombres habían jugado en la muerte de su vaca, los invitó nuevamente al interior de su hogar, donde se dispuso a relatarles los pormenores de una historia que cambiaría para siempre la vida del joven estudiante. Les detalló cómo el mismo día de su partida, algún melante envidioso de su escasa fortuna degolló salvajemente a su pobre animal. Les confieso que la primera reacción cuando nos mataron nuestra vaquita fue de desesperación y angustia. Por mucho tiempo, la leche que producía fue nuestro único sustento. Sin embargo, poco después de aquel trágico día, nos dimos cuenta que a menos que hiciéramos algo rápidamente, nuestra propia vida estaría en peligro. Pero, ¿cómo lograron llegar a donde están hoy?, interrumpió el muchacho con impaciencia. La necesidad, dijo recordando esos primeros días en que debió recurrir a la caridad de otras personas.
Necesitábamos buscar cómo alimentar a nuestros hijos. No podíamos esperar, así que despejamos un pedazo de tierra, conseguimos algunas semillas y sembramos hortalizas y legumbres para tener que comer. El estudiante esperaba con ansiedad el desenlace de aquel relato en donde suponía que encontraba la lección que le había sido imposible comprender un año atrás. Pasado algún tiempo, la granja comenzó a producir más de lo que necesitábamos para vivir, así que decidimos venderles algunos vegetales que nos sobraban a nuestros vecinos. Y con esas ganancias compramos más semillas. A los pocos meses se nos ocurrió la idea de vender el sobrante de la cosecha en el mercado del pueblo. Y en ese momento comencé a ver una oportunidad, porque ¿por qué contentarnos con sobrevivir cuando este podía ser el comienzo de una nueva vida? El hombre cayó, abrumado por la emoción que aún le producía el recuerdo de aquel instante en el que su vida dio aquel grito inesperado, aquel giro inesperado. ¿Qué ocurrió después? Lo animó a seguir el sabio anciano, quien en silencio observaba el interés con que su fascinado discípulo escuchaba las palabras del hombre. De repente sucedió, exclamó el dueño de casa con gran alegría. Por primera vez tuvimos el dinero suficiente para pensar en vivir mejor, así que arreglamos un poco más la granjita hasta que, con el tiempo, pudimos tumbar el rancho que ustedes conocieron y construir esta casa. A veces, ni yo mismo creo las sorpresas tan inesperadas que este año nos ha traído. Es como si la trágica muerte de nuestra vaca nos hubiese abierto las puertas a una nueva vida. El joven escuchaba atónito el increíble relato. Finalmente entendió la lección. Lejos de significar el final de la familia, la muerte del animal fue el comienzo de una nueva vida y mayores oportunidades. Los tres hombres continuaron, departiendo unos momentos más. El estudiante no lograba salir de su estado de absoluta incredulidad. Todo este tiempo pensando en el gran mal que sus acciones le habían causado a esta humilde familia, cuando en realidad le significaron una oportunidad para mejorar sus circunstancias, como si hubiese podido leer sus pensamientos. El anciano aprovechó una momentánea ausencia de su anfitrión y le preguntó en voz baja: ¿Crees que si esta familia aún tuviese su vaca, habría logrado todo esto? Seguramente no, respondió el muchacho sin ningún titubeo. ¿Comprendes ahora? La vaca que ellos consideraban como su posesión más valiosa, lo único de valor a su haber, era en realidad una cadena que los mantenía atados a una vida de conformismo y mediocridad. Y cuando ya no pudieron contar más con la falsa seguridad que les daba sentirse poseedores de algo, así solo fuera una pobre vaca, tomaron la decisión de esforzarse por buscar algo más, por ver más allá de sus circunstancias presentes. Exactamente, asintió reconociendo que su joven discípulo comenzaba a entender la lección. Así sucede cuando logras convencerte que lo poco que tienes es más suficiente. El conformismo se apodera de tu vida y se convierte en una cadena que no te permite buscar algo mejor. Sabes que no eres feliz con lo que posees, pero tampoco eres totalmente miserable. Estás frustrado con la vida que llevas, pero no lo suficiente como para cambiarla. ¿Ves lo trágico de esta situación? Lo mismo ocurre si tienes un empleo que no te gusta, no te trae ninguna satisfacción y con el que además no logras cubrir tus necesidades económicas mínimas. Es fácil dejar un trabajo así y buscar uno mejor. Pero, ¿qué sucede si ese trabajo que no te entusiasma te alcanza para cubrir tus necesidades básicas? Así estés lejos de brindarte la calidad de vida que realmente anhelas para ti y tu familia. ¿Qué nos resulta cómodo sentirnos conformes con lo poco que tenemos? Respondió el estudiante, reconociendo finalmente el origen de la pobreza que había visto un año atrás. Es fácil caer en la trampa y sentir que debemos estar agradecidos de por lo menos contar con algo. Después de todo, hay muchos otros que no tienen nada y ya quisieran contar con ese trabajo. ¿Entiendes ahora?
Al igual que aquella vaca, esta actitud conformista nunca te permitirá progresar, a menos que te liberes de ella. No podrás experimentar un mundo distinto al actual. Estás condenado a ser víctima de por vida de estas limitaciones que tú mismo te has encargado de establecer. Es como si hubieses decidido vendar tus ojos y conformarte con tu suerte. El muchacho escuchaba absorto las apreciaciones que su maestro le hacía. Todos tenemos vacas y llevamos a cuestas creencias, excusas y justificaciones que nos mantienen atados a la mediocridad. Cargamos con pretextos y disculpas para tratar de explicar el por qué no estamos viviendo como queremos. Y lo peor de todo es que tratamos de engañarnos con excusas que ni nosotros mismos creemos, las cuales nos dan un falso sentido de seguridad, cuando frente a nosotros se encuentra un mundo de oportunidades que solo podremos apreciar si decidimos deshacernos de nuestras limitaciones. ¡Qué gran lección!, murmuró el joven aprendiz, e inmediatamente comenzó a reflexionar sobre sus propias vacas. Durante el resto del viaje, se propuso identificar todas las excusas que hasta entonces lo habían mantenido atado a la mediocridad. Determinó que en adelante no le daría cabida en su mente a nada que le impidiera utilizar su verdadero potencial. Aquel día marcó un nuevo comienzo, una vida libre de vacas. Y terminamos el primer capítulo. ¿Quién quiere compartir mujer en el que esto se fijaría? qué le dejó esto que acabamos de leer? No se peleen. A ver, Pat, ¿qué nos puedes compartir? ¿Tú estabas como el aprendiz o has estado en algún momento como ese aprendiz? Como que hacen algo y dices, chin, ya la regó, ya le arruinó la vida, ya no hay salida, no sé, o qué puedes compartir. Quizá tú seas el aprendiz o conoces a alguien. Pues yo creo que todos hemos estado en el papel tanto del aprendiz como a lo mejor también de maestro, pero más veces creo que de aprendiz. Y conozco muchísima gente que se la pasa siendo aprendiz durante mucha parte de su vida, sin darse cuenta que es muy sencillo cambiar esa actitud, esa forma de pensar y aprender realmente de lo que están viviendo. A veces o casi siempre es más sencillo ver el sembradío ajeno que el propio, en este caso, el establo ajeno que el de nosotros. Yo te puedo decir que conozco muchas personas y señalarte y empezarte a contar cuántas vacas tienen, pero en este caso creo que lo más importante es saber qué vacas tengo yo, qué vacas están en mi corral y qué tengo que hacer para que realmente esas vacas se vuelvan a mi favor y no en contra mí. Exacto, que sean nuestras amigas, no nuestras enemigas. ¿Para qué matarlas si las podemos hacer amigas? Gracias, Paz. Mari, ¿quieres compartir algo? 2 minutos, porque tenemos nada más 5 minutos. Un minutito, Mari, así algo corto. ¿Te identificaste con algo? Pues sí, me identifiqué que hay veces en el transcurrir de la vida de uno se echa vacas que no le corresponden. No. Ok, mi Mari. Will, ¿quieres compartir algo? Bienvenido, llegaste tarde, pero aquí andas, Blanquita. Déjense ver, chicos, si se puede. De tarea, chicos, si quieren, ¿eh? No es de a fuerza. Si ustedes quieren, Blanquita, anoten las vacas, así como dice Patti. Sí identificamos las de otras personas, pero las de nosotros, ¿cuáles son? Entonces, si ustedes quieren, anoten en una libreta esas vacas que identifican. ¿Qué vacas? Más adelante en el libro nos habla de los diferentes tipos de vacas, pero ya ustedes entendieron a qué se refiere. Son esas creencias, esas limitaciones, esas cosas negativas que tenemos ahí que nos implantaron desde chiquitos que no nos permiten avanzar. Will, ¿estás dormido o qué? ¿Quieres compartir algo, amigo?
De lo poquito que escuchaste, ¿entendiste algo? ¿Te dejó algo? ¿No puedes hablar? ¿Estás en el dentista o qué onda? Ok. Blanquita, ¿cómo estás, Blanquita? Bien, Nancy, pues a mí lo que acabé de escuchar, que sí, en realidad somos aprendiz, pero no debemos ser siempre aprendiz. Debemos nosotros enseñar lo que tenemos, porque nosotros valemos más, ¿sí? Y nosotros tenemos mucho, mucho que enseñar. Ok. Son las vacas, Blanquita. Sí, ¿Cuáles las vacas. tienes vacas por ahí en tu cabecita? ¿Identificas alguna ahorita? No, pero sí tengo, estoy pensando en muchas, pero sí necesito ver cuáles son mis vacas para que yo las pueda manejar y esas vacas se conviertan en mis amigas y tenerlas, no dejarlas ir. Pero no para lo malo, sino para lo bueno. Claro. Ok, Blanquita. Bueno, pues si tienen tiempo de leer el primer capítulo para que le entiendan bien y también ustedes desean anotar sus vaquitas, todo lo que les está impidiendo poder avanzar a lo que tienen sus planes en sus Claro, proyectos, metas. ¿Sale? sí. ¿Cuánto rato? ¿Así dormido, Will? A ver. Ya, venga, Mari, sonrisa colombiana. Una, dos. Ya. Vale. Muchas gracias. Pueden no capítulo. Si pueden irle adelantando un poquito, estaría genial. ¿Va? Y si lo pueden tener a la mano también para que me ayuden a leer. No manchen, me dejan sola. Ok. Bye. Bonita noche. Bye. Igualmente, Bye, bye. Mari. Chao, gracias. A ti, Mari. Bye bye.